Bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta charla inicial de EFICamp en la temporada de los EFI Awards en Costa Rica. Para la Asociación Comunidad de Empresas de Comunicación Comercial de Costa Rica, organizadores de la actividad, y los EFI Awards Costa Rica, es un gusto y un honor que ustedes nos acompañen en esta tarde. Vamos a repasar la agenda de la actividad de hoy. Vamos a tener una bienvenida por parte de Anabel Durán, que es representante de la Comisión de los EFI Awards Costa Rica 2021. Vamos a hacer una introducción básica de qué es EFICamp, aparte de Amelia Solera, que es mi persona que los va a estar acompañando esta noche como moderadora también de la actividad. Seguidamente, los vamos a presentar al director académico de EFICamp Costa Rica, el señor Enrique Rojas. A continuación, tendremos la presentación del programa educativo, donde él nos va a brindar unos breves detalles importantes del programa de este año. Y seguidamente, con broche de oro, vamos a tener la charlista principal de la noche, la señora Carolina Copoli, con el tema de la charla Liderazgo Online en tiempos de pandemia. Y bueno, sin más preámbulos, le quiero dar la palabra a la señora Anabel Durán. Buenas noches, Anabel. Buenas noches, Amelia. Muchas gracias. ¿Cómo están? Mucho gusto. En nombre de la Comisión de EFI Costa Rica, quiero darles la bienvenida a esta charla inaugural del programa de EFICamp. Para nosotros es un gusto que estén acá, que puedan ver detalles de en qué consiste el programa. Es un programa que está hecho especialmente para este proyecto de EFICamp, que la verdad es que para la comisión es uno de los proyectos más importantes. Y bueno, que ojalá con estas pinceladas que Enrique les va a mostrar y con esta charla introductoria de Carolina, pues se sientan motivados a participar en el programa. Realmente vale la pena. Es un contenido que se diseña especialmente para y que está pensado en generar información valiosa con una metodología establecida para que podamos desempeñarnos de una mejor manera en nuestro día a día y precisamente logramos la efectividad que EFI promueve en todo lo que son las campañas de comunicación. Y pues bueno, no, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros y adelante. Muchísimas gracias, Anabel. Y bueno, vamos a hacerles una breve descripción de qué es EFICamp. Es un programa educativo intensivo para profesionales de la región, que a través de teoría, análisis de casos y mucha práctica, les trataremos de desarrollar ese mindset de EFI para la planificación de estrategias del marketing efectivo. Está dirigido a profesionales con un mínimo de 5 años de experiencia, vinculados en el desarrollo de estrategias, marketing, comunicación, publicidad y medios de la región. Este programa es realizado 100% virtual con clases sincrónicas y asincrónicas. La metodología EFICamp es basada en aprender haciendo. Se trabajan en grupos conformados como empresas estratégicas, compuestos por profesionales de diversas áreas que compiten entre sí, viviendo la experiencia de ser jurado EFI, superando pruebas y retos, desarrollando su propio caso EFI. Tendrán conferencistas de primer nivel y analizarán más de 20 casos EFI que expondrán en práctica en todo el curso que realicemos. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderemos a implementar y evaluar los 4 pilares de evaluación de casos EFI: objetivos, estrategia de comunicación, insight e estrategia, cómo llevar la idea a la ejecución, creatividad, medios, resultados y storytelling. Obviamente, también aprendes a armar apropiadamente un caso EFI. ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle? Aproximadamente 8 horas semanales, 4 horas sincrónicas para las sesiones y 4 horas asincrónicos para el trabajo en grupo. ¿Y qué nos hace únicos? Pues EFI tiene una metodología innovadora en la que se une la teoría
y la práctica para aprender de mercadeo efectivo y las tendencias mundiales. Contaremos con speakers de gran experiencia y relevancia en la industria de la comunicación. Es una oportunidad para hacer networking con profesionales de toda la región y contaremos con clientes, marcas y agencias de diferentes industrias con diferentes enfoques. Un programa con sello de calidad EFI. Y también contamos con un director académico que nos va a estar acompañando a lo largo de todo este proceso. Enrique Rojas es docente, empresario, publicista y lleva 2 años de estar con nosotros en EFICAM. Buenas noches, Enrique. Un gusto tenerte con nosotros nuevamente en EFI. Buenas noches, Amelia. Muchas gracias por la invitación, por esta nueva invitación. Buenas noches a todos. Bueno, quiero contarles un poco de qué se trata lo que vamos a ver en EFICAM. EFICAMP es un programa bien particular, porque si bien tiene ciertos componentes académicos, parte de la experiencia profesional. Y una de las cosas que uno descubre en EFI, en la experiencia profesional, es que mucha gente tiene un buen caso, fue un caso exitoso, quiere inscribirlo en EFI, pero cuando llega a inscribirlo en EFI se da cuenta que no tiene la data, que tiene que volver atrás, que tiene que buscarla, que hay un montón de cosas que a lo mejor no pasaron y pudieran haber pasado, y a veces tienes casos increíbles, pero no los puedes inscribir porque no tuviste la data, no sistematizaste el proceso, y a lo mejor ese gran acierto, si lo hubiera sistematizado, podría haber sido incluso mejor. Entonces dijimos, ¿qué pasa si nosotros transformamos este EFI, esta idea de EFI y sus 4 pilares en una metodología de trabajo que yo pudiera aplicar juntando cliente y agencia? Lo interesante de este premio del EFI es que yo creo que es el que en toda la industria el que mejor integra al anunciante y a la agencia en función de una experiencia exitosa estratégica de marketing. Entonces dijimos, ¿qué pasa si transformamos esto en una metodología que yo pueda aplicar, vaya o no vaya a participar en EFI, vaya o no vaya a ganar un EFI? Lo que hace esta metodología es asegurarme una forma de trabajo que me lleva con mucha más seguridad a un éxito en mis estrategias de marketing. Entonces lo que decidimos hacer fue lo siguiente. Agarramos los 4 pilares de EFI. Cuando uno llena un caso EFI, tiene 4 áreas donde va inscribiendo su caso. La primera área, y se va a trabajar en la semana 1, es la estrategia de comunicación, los desafíos y objetivos. Cómo me planteo objetivos y cómo ya visualizo cómo los voy a medir. ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo voy a poder definir qué es lo que quiero y cómo lo puedo medir y cómo me puedo asegurar del éxito de eso y cómo eso está dentro de la estrategia de mi marca? En una segunda semana vamos a trabajar el segundo tema, que tiene que ver con el insight y la idea estratégica. Cómo ese objetivo que yo me he planteado y esa estrategia que tengo puede convertirse en una relación, en una conexión con mis consumidores a partir de un insight potente y de una idea estratégica fuerte. En la tercera semana vamos a trabajar sobre la creatividad y la estrategia de medios de esa idea que hemos desarrollado, a través del tema, llevando la idea a la vida, que es la ejecución. Y en la cuarta semana vamos a hablar de los resultados y el storytelling, es decir, cómo evidencio los resultados que tengo que tener, cómo soy capaz de medirlos, y además cómo soy capaz de contar mi caso. Nos va a servir no solo para llenar un caso en EFI, que el storytelling es fundamental, sino que me va a servir con cómo yo transformo en historias este trabajo que estoy haciendo. Y vamos a terminar con una última semana donde vemos conclusiones y cierres. Y les quiero contar ahora un poco cómo funcionan estas sesiones que nosotros vamos a trabajar. En cada sesión vamos a tener siempre un conferencista que va a estar vinculado al tema que estamos trabajando. Son todos conferencistas de gran nivel y que van a enfocar su discurso desde el tema que estamos desarrollando en esa semana, desde la estrategia, desde los insights, desde la creatividad y medios y desde los resultados. Perdón, Amelia. Además, vamos a tener discusiones de caso EFI en cada semana. Esto es interesante porque van a vivir la experiencia de ser jurado EFI. ¿Cómo funciona esto? Cada grupo, ustedes van a trabajar en grupos que van a estar combinados entre anunciantes y agencias, y cada grupo va a recibir un caso previo al taller. Lo van a analizar, lo van a puntuar como si fueran jurado EFI. Y en la sesión de clases vamos a tener una plenaria donde cada uno vamos a discutir por qué se evaluó, cómo se evaluó, y nos va a permitir entender mejor, desde distintas perspectivas,
cómo se analiza una idea estratégica correcta, qué es lo que hace que una idea sea efectiva, cuáles fueron esas decisiones que hicieron ese caso diferente. Vamos a trabajar con puros casos ganadores de EFI, lo que nos va a permitir tener una mirada bien interesante sobre lo que se hizo. Además, vamos a tener vamos a tener refuerzo teórico y herramientas que nos permitan aplicar lo que tenemos que ver en cada uno de sus temas, y vamos a tener bastantes ejercicios prácticos, divididos en dos cosas: en talleres disruptivos, que se van a hacer de una semana a otra, pero también cada grupo va a ir desarrollando su caso EFI. A partir de un brief simulado que vamos a generar, cada uno va a ir desarrollando y lo vamos a ir analizando parte por parte. Es decir, lo que vamos a lograr es poder desarrollar el mindset EFI, poder conocer cómo es el proceso de trabajo para llegar a tener una idea efectiva, pero desglosándolo paso por paso, por paso, por paso, para ir entendiendo en cada uno de sus niveles qué es lo que debo hacer, cómo debo pensar y qué herramientas me ayudan a lograrlo. Y de esa manera funciona este taller que hemos diseñado, pensando básicamente en la experiencia que uno vive como agencia o que uno vive como anunciante, y cómo fortalecemos esa relación entre anunciante, agencia, y también incluimos a las empresas de investigación. Ahora, para el día de hoy vamos a empezar con una conferencia. Creo que se fue la presentación. ¿Amelia? Ahí está, perfecto. Para el día de hoy vamos a empezar con una conferencia inaugural. Y lo que siempre buscamos en esta conferencia inaugural es alguien que nos pueda de alguna manera ayudar a definir el territorio en el que se va a mover la industria. Como vieron, el concepto del EFI es todo terreno, y es porque trabajamos en terrenos que van cambiando y nos obligan a nosotros a cambiar también. Y cuando buscamos esta conferencia, este conferencista para la primera sesión, lo que buscamos es alguien que nos pueda dar luces de qué es lo que está pasando, hacia dónde va la industria. Y para esta sesión, para esta primera conferencia magistral, hemos invitado a Carolina Copoli, que creo que de alguna manera nos va a ayudar muy bien a dibujar este nuevo mapa. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, Amelia? Ay, perdón. Les voy a mostrar cuáles van a ser los expositores de este año. Me adelanté un poquitito. Les voy a mostrar cuáles van a ser los expositores de este año. Hoy día vamos a empezar con Carolina Copoli, que es presidenta de Macan Argentina. Después, para trabajar sobre estrategia, tenemos invitados a cliente y agencia del caso ganador del Gran EFI Latam, del último Gran EFI Latam, que son Eduardo Carvajalino de Sancho DDB, que además que es la agencia en el mundo que más EFI ha ganado, y Cristina Osorio, que es de Bancolombia. Cliente y agencia nos van a contar cómo fue el desarrollo de su estrategia, cómo trabajaron su caso y qué fue lo que hizo que ese caso los llevara a ganar el Gran EFI, y cómo son sus procesos de trabajo entre agencia y cliente. Para trabajar sobre los insights, vamos a tener a Agustín Febres Cordero y Ricardo Medina, que son de la agencia Paradise DDB de Ecuador, que tienen un tremendo historial en EFI. Desde los primeros EFI de Ecuador, ellos se han ido destacando, siendo los mayores ganadores de Gran EFI de Ecuador, ganadores de Gran EFI Oro Latam, y tienen una tremenda experiencia que contar en cómo ellos van articulando y armando sus casos a partir de los insights que se encuentran y las ideas estratégicas. Para trabajar sobre la creatividad, tenemos invitado a Christian Caldwell de Macan Lima. Christian es un referente de la creatividad latinoamericana y mundial, y además la agencia de Macan Lima tiene una muy buena experiencia en EFI, lo que nos asegura un buen entendimiento de cómo vamos vinculando la creatividad en función de los objetivos y los resultados. Y en la última sesión vamos a tener a Eric Apuy, que ganó como mejor agencia independiente, porque también nos interesa tener esos enfoques, no solo de las agencias grandes, sino cómo estas agencias chicas también empiezan a participar y empiezan a ganar, y cómo se enfocan en función de los resultados y del storytelling. Vamos a tener una conferencia final con Adriana Arismendi del Grupo Bancolombia, que nos interesa al final tener un cierre muy vinculado a los anunciantes, y es como un resumen de lo que hemos visto en todas estas sesiones y cómo ellos los articulan desde su mirada. También vamos a tener en la penúltima sesión una conferencia muy especial de una nueva alianza que estamos generando con Kantar, donde va a hablar sobre el secreto de la efectividad de los casos EFI. Lo que han hecho ellos es agarrar los últimos casos ganadores del EFI Latam y empezar a identificar
cuáles son los factores que están funcionando, cuáles son las ideas que se están generando que llevan a buenos resultados, cuáles son esas señales que podríamos ir tomando que nos ayudan a nosotros a aplicarlas en nuestro día a día, en las empresas y en las agencias, para lograr estrategias más exitosas. Ahora sí, disculpa que me adelanté antes, ahora sí vamos a pasar a nuestra charla inaugural. Y nuestra conferencia inaugural, como les decía, lo que pretende es, de alguna manera, definir el mapa en el que se está moviendo la industria, empezar a entender mejor este mapa. Además, un mapa que ha cambiado mucho por la pandemia. El tema de hoy justamente es liderazgo online en tiempos de pandemia, y nuestra conferencista va a ser Carolina Coppola. Carolina es hoy la primera presidente mujer, yo creo, de una agencia transnacional de Argentina, es la presidenta de Macan Buenos Aires y Chief Digital Officer LATAM y Caribe para Macan Worldwide. Y Carolina tiene un currículum enorme, increíble. Esto que se ve largo ya es resumido, pero se los voy a leer. Anteriormente fue Head of Design Service para Hispanic South America en Accenture Interactive desde 2017, lidera proyectos de diseño e innovación aplicando nuevas tecnologías, se formó en Hasso-Plattner School of Design Thinking en Berlín, trabajó en American Express, Travel Pass by Shell, es profesora universitaria, speaker de eventos internacionales, ha sido jurado de festivales como Cannes Lions, FIAP y El Ojo de Iberoamérica, y un montón de cosas más que no están ahí. Pero a mí lo que me parece muy interesante de Carolina, y por qué también la hemos invitado acá, es porque yo creo que los cargos no te definen necesariamente lo que eres. Carolina tiene una experiencia bien particular, porque ella, además de estos cargos que vemos acá, ha transitado por distintos espacios, ha transitado por el teatro, por la música, por la innovación, por la docencia y obviamente por la publicidad. Ha estado por muchos territorios, es psicóloga de profesión y se ha ido moviendo, y lo interesante, lo que a mí me gusta de Carolina, es que de alguna manera en cada movimiento que ha tenido ha ido tendiendo ciertos puentes que le han ayudado a entender mejor al consumidor, a entender mejor ese trabajo que nosotros hacemos desde la comunicación. Creo que ella, de alguna manera, también representa los nuevos tiempos que estamos viviendo, con una mirada diferente, con una mirada que si el mundo está cambiando, lo que tenemos claro es que las soluciones no van a venir de la misma manera que estábamos trabajando, y necesitamos personas con cabezas diferentes que tengan una mirada diferente. Y creo que Carolina de alguna manera representa eso. Ella en una conferencia decía, una cosa que me llamó mucho la atención, ella dijo, las soluciones son un commodity, pero el entendimiento de los problemas, encontrar un problema fértil donde los demás no lo han encontrado, nos permite encontrar múltiples y diferentes soluciones. Y yo creo que eso es un poco lo que ha marcado la carrera de Carolina y lo que la invitamos a compartir con nosotros hoy y poder escuchar su experiencia. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Enrique. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco, bueno, el título de la conferencia fue, o es, Liderando en la Era Digital, ¿no? Y yo tengo un punto de vista sobre el tema, pero me gustaría primero contarles un poco de dónde viene ese punto de vista y quién soy yo, más allá de lo que leyó Enrique, para poder tener una opinión o algo que les resulte a ustedes relevante para escuchar. Entonces, como él bien dijo, creo que yo fui tomando nota, ¿no? Mientras él hablaba de algunas cosas. El tema de los puentes es algo que vine trabajando a lo largo de toda mi carrera. Quiero rescatar algunas cosas de las que él dijo. El tema de los problemas y las soluciones también. Yo creo que todo se puede resumir, nuestro trabajo, nuestra vida, todo, en definir problemas y generar soluciones. Y eso no lo digo yo, lo aprendí de las metodologías de diseño, las famosas metodologías Agile, las metodologías de Design Thinking, cuando uno puede entender todo en términos de problemas y soluciones, empieza a funcionar. Y yo digo esto y decís, eso es obvio, sí, problemas, soluciones, de alguna manera u otra el EFI se trata de eso.
Pero cuando digo problema y solución, es un problema no dicho, es un problema original, es un problema, vieron como cuando uno va al cine y ve una película, que siempre las películas hablan de los mismos temas, o sea, uno podría agrupar las películas, no sé, como mucho en 10 temáticas, ¿está bien? Siempre es el mismo tema, pero siempre es única la película. Y siempre tenemos la sensación de que es la primera vez que vemos esta película y la queremos recomendar. Cuando uno hace una abstracción y dice de qué se trata la película, resulta que el tema es un tema común. Entonces, por eso cuando uno está fascinado por una película, vas y se la contás a un amigo o una amiga, tu fascinación no se puede transmitir tanto, porque el otro ya la agrupa en un patrón del tipo de género que conoce, sí, esta debe estar buena dentro de lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, cuando decimos problemas y soluciones, son problemas creativos y soluciones creativas. Y en general creemos que la creatividad está en la solución, solamente, ¿no? Vivimos en una industria que de alguna manera su negocio es ideas, soluciones. Y la estrategia es de alguna manera el argumento que tengo para vender la solución. Bueno, un poco la propuesta es a no pasar por arriba el problema, a no creer que es un problema fácilmente conocido o que uno lo puede resolver haciendo encuestas o haciendo algún listening, sino realmente tener un entendimiento del problema, ¿no? Un entendimiento, y me gusta mucho la analogía con el cine, cada vez adhiero más a eso, porque cuando uno ve esta película de un tema que ya conoce, pero que lo está viendo por primera vez, lo ve en un protagonista, en Juan Pérez. No es hombres de 30 años, solteros, que les gusta, no, es Juan Pérez. Y esa singularidad de ver a Juan Pérez me permite después entender a los hombres de 30 años que y no al revés. Entonces, tema EFI, sobre todo tema EFI, que es donde uno documenta su trabajo en una industria en el que los trabajos de alguna manera son perecederos, ¿no? Es como que las campañas ocurren, y a mí me parece que es una excelente forma trabajar los casos para premios, de reflexionar sobre nuestra práctica, que es tan perecedera. Y ahí es donde tenemos la posibilidad de repensar el problema. El problema que estoy diciendo es un problema general, es un problema obvio. Tengo algún testimonio en primera persona, miren lo que les digo. Después de haber trabajado años desarrollando el departamento de Business Intelligence en Ogilvy y trabajando con data, la data nos da mucha información, pero el testimonio en primera persona nos devuelve la humanidad del problema, ¿no? Y al momento de construir un caso, está bueno tener ambas partes, porque la data solamente me va a contar una parte, no me va a sorprender, me sorprenderá un poco, una estadística, un dato, un cruce, pero lo que me va a conmover es la anécdota, el relato en primera persona. ¿Cómo lo combino, no? ¿Cómo lo combino? ¿Cómo documento un caso que tenga las dos cosas? Y después la solución. Y esto se vincula muchísimo con el tema del liderazgo en la era digital, porque de alguna manera uno también tiene que tomar decisiones todo el tiempo, ¿no? Estamos teniendo reuniones, Zooms todo el tiempo, y vieron, a todos les debe pasar, tenemos que ser efectivos porque la reunión empieza a tal hora, 3 minutos que alguien llega tarde y estamos todos nerviosísimos, estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Cuando antes tomábamos un café, charlábamos de la vida, ahora no, ahora es todo productivo, ¿no? Todo tiempo es productivo ahora. Entonces, ¿cómo puedo liderar? ¿Cómo puedo liderar? Tiene que ver para mí con hacer que la gente haga su trabajo, de alguna manera que sienta que hace su trabajo porque está motivada y porque quiere hacerlo, ¿está bien? Más allá de los deadlines y todo. ¿Cómo lo logras eso en una reunión de Zoom, que es lo menos sexy del planeta, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con este condimento que digo de lo racional o la data, ¿sí? Haciendo una analogía, y lo humano y lo singular y el primera persona. Y para esto quiero contarles un poquito yo de dónde vengo, y voy a compartir. Me había prometido a mí misma que no iba a usar un PowerPoint,
pero se los quiero compartir porque va a ayudar. A ver, confírmenme, por favor, si están viendo mi pantalla. Muy bien. ¿Sí? Sí, señora. Sí. Genial. Sí. De alguna manera, a ver, cuando yo empecé a trabajar en agencias, entré en la parte de Business Intelligence, CRM, ya les voy a contar. Y esta es como una conclusión o una pregunta, ¿no? No me gusta conclusión en el sentido de concluir, pero algo que me vengo preguntando. ¿Qué pasa hoy en la industria? Yo en el 2004, 2005, 2006 estaba en Ogilvy tratando de incluir conceptos de CRM y de Business Intelligence cuando recién empezaba toda la parte de la data. Y la verdad es que siento que hay algunas cosas que no evolucionaron, sí, las herramientas, la sofisticación de la data, etcétera, pero pasó de página, estamos viendo Capuletos y Montescos. Sí. Bueno, y una de las cosas que me di cuenta es que lo que está pasando en la industria es que estamos en una guerra entre Capuletos y Montescos que prácticamente no evolucionó mucho desde que lo pensé aquella vez hasta ahora, que sería algo así como los creativos Capuleto y los data Montescos, ¿no? Cada uno desde su expertise creyendo de alguna manera que el otro le limita el trabajo, ¿no? Tanto los creativos sintiendo, no me pongas tanta data, o la gente de data es como si fuera otra unidad, ¿no? Como que por ahí hay agencias que tienen gente de data, pero no trabajan de forma integrada, como que trabajan como un departamento, ¿no? Como silos. Y la gente de data, que he escuchado cosas que seguramente ustedes escucharon decir, que es que la inteligencia artificial va a hacer desaparecer a los creativos en breve. Entonces, la verdad, fíjense, acá lo que se requiere es un puente, ¿no? Y un poco el rol que yo fui desarrollando, el que me fui planteando, tenía que ver con esto. ¿Cómo desarrollo puentes? Y yo estaba parada en el área de data, pero conocí el área de la creatividad, ahora les voy a contar cómo, no desde el lado de la publicidad. Y la verdad es que la creatividad me ganó un respeto soberano. Entonces hoy, y hace varios años, yo les podría decir que es la sumatoria de las dos cosas, pero por haber atravesado y haberme vuelto fanática y creer que la disciplina era esa en un momento y después creer que la disciplina era la otra en otro momento, me di cuenta de que lo que necesitamos es gente bilingüe, es gente puente que pueda hablar las dos cosas. Si no, uno siempre va a creer que puede solucionar las cosas desde el ámbito que conoce. Porque hablando de problemas y soluciones, las soluciones que uno puede plantear a los problemas creativos que descubrió, siempre van a estar basados en su conocimiento. Yo no voy a poder crear una solución de algo que no conozco, porque no voy a tener el ingrediente. Entonces, fíjense lo importante de poder expandir y aprender cosas del adversario, si se quiere, en esta analogía, para enriquecer inclusive mi capacidad de generar soluciones. Porque finalmente esto es como un iceberg, y esta es una foto muy trillada, porque también es trillado el tema, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la data es lo que sostiene el iceberg. Todo, porque la data, de alguna manera, pensemos, es un recurso, es una herramienta de las empresas. Al usuario no le importa la data, al consumidor, al cliente no le importa la data, ¿no? Nosotros cuántas horas al día pasamos hablando de data, de métricas, etcétera. Todo eso es eficiencia para la empresa, ¿sí? Para poder conocer, para hacer inteligencia, eso no llega al cliente. La parte de arriba del iceberg, que es lo que es sensible a nuestros sentidos, y acá hablo como usuaria, yo solamente puedo ver, escuchar, sentir, gustar, oler, o sea, lo que llegue a través de mis sentidos es lo único que existe para mí como usuaria. Toda la data que vos usaste para que llegue a mis sentidos, no me entero, ni me interesa, me aburre como usuaria. Entonces, fíjense, el iceberg flota porque tiene lo de abajo, pero lo de abajo sin lo de arriba, nadie diría que ahí hay un iceberg, ¿está bien? Ni siquiera nos enteraríamos de que hay un iceberg. Entonces, fíjense la importancia de esto, ¿no? De este puente entre las dos partes. Y les quiero contar un poco, Enrique comentó que yo era psicóloga, y yo, esto que les estoy contando, estos primeros chats que les compartí, son de alguna manera un lugar al que fui llegando, no partí de ese lugar, yo partí
siendo psicóloga, esa de Rulo soy yo, cuando tenía 20 años, y estoy en un hospital psiquiátrico que hay en Buenos Aires, que se llama Borda, es un hospital público, y esos son pacientes que estaban internados allí. Y yo me recibí de psicóloga en el año 94. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en Argentina, cuando uno estudiaba psicología en esa época, estudiabas psicoanálisis. No sé cuántos están familiarizados con el psicoanálisis, pero el psicoanálisis tiene que ver con que todo el mundo son excepciones, ¿no? Nunca podés anticipar lo que le pasa al otro, nunca podés hacer patrones ni nada, o sea, lejos de la matemática, lejos de todo eso, todo lo contrario, ¿no? El inconsciente, la singularidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo fui formada fuertemente en esa escuela en la que me volví fanática, como en casi todas las cosas que fui aprendiendo, que en el momento me volví fanática y las pude aprender fuertemente. Claro, me recibí y imagínense, con ese pensamiento tan Lacan, Freud, etcétera, que es interesantísimo, pero bastante poco productivo, porque te recibís y no podés atender a un paciente con esas metodologías, o sea, no tienes metodología, es como muy abstracto permanentemente. Yo la verdad es que quería irme a vivir sola, necesitaba trabajar, con lo cual una persona con pensamiento cero práctico desarrollado por la universidad, ¿cómo hacía para conseguir un trabajo pragmático pago? Porque para trabajar como psicóloga tenía que trabajar gratis muchos años para hacer experiencia, en Argentina es así, hasta que después de 10 años por ahí podés más o menos pensar en vivir de la profesión. No era mi caso. Entonces, con el pensamiento poco práctico, en ese momento abrí el diario, año 94, miré búsquedas de trabajo, etcétera, vi que había una que era para una empresa que buscaban representantes de atención al cliente. Fui. El lugar era más o menos así. La empresa era American Express, empecé a trabajar en American Express atendiendo 100 llamadas por día. Trabajábamos 8 horas, con una hora de almuerzo, y ¿saben lo que me pasó? El primer mes nos dieron un entrenamiento, 20 días hábiles de entrenamiento, a mí y a los 15 que entramos. Año 94, American Express ya tenía todo un proceso de protocolos, de apuraciones, de cómo tratar a los clientes de una manera, o sea, excelente, para ahora que lo pienso desde el punto de vista del negocio, en ese momento no la estaba pasando bien. Y me acuerdo que la profesora, o la profesora no, la persona que nos capacitaba, una de las cosas que dice es, bueno, no importa la razón por la que llaman los clientes, no importa, ustedes lo tienen que incluir ese llamado dentro de estas 7 categorías. Y yo digo, ¿cómo voy a meter a las personas dentro de estas 7 categorías? Levante la mano, por supuesto, ¿no? Y digo, las personas somos singulares, ¿cómo voy a poder yo anticipar lo que me va a decir una persona para meterla en 7 categorías en un minuto? Y me dice, 7 categorías, no, si no lo haces, está mal tu trabajo. Entonces ahí empecé a tener como yo mi primer conflicto de si estaba siendo hereje con mi profesión, si yo soy una persona sin valores, porque yo de alguna manera sabía que las personas somos singularidades, etcétera, y que no tenía que generalizar nunca. Y acá, en este trabajo, por dinero, me estaban diciendo que hiciera eso. Entonces imagínense el conflicto que yo tenía. Y la verdad es que estuve 6 meses con este conflicto fuertemente atendiendo los 100 llamados por día. ¿Y saben lo que me pasó? Cuando logré que se me vaya el enojo, me di cuenta de que todos los llamados entraban dentro de estas 7 categorías. No había uno solo que no entrara. Y me di cuenta de algo más importante aún, que es que gracias a ese proceso tan estructurado, que uno podría decir, que no permite que nada creativo salga, ¿no? Tan estructurado, me permitía apoyarme en ese proceso para poder ser mucho más empática y creativa y tratar a la persona como, con su singularidad, porque yo sabía que había un proceso por debajo que lo sostenía. Y ese fue para mí el primer hito fuerte que yo conocí de esta conjunción de opuestos que les estaba contando, ¿no? Del prejuicio de que la singularidad va en contra del proceso y que el proceso, no, ¿saben qué? La sumatoria de las dos cosas es mucho más interesante para todos, para el usuario, para el que trabaja, para todos. Con lo cual, para mí fue muy importante. Empecé ahí, diría, a establecer el primer puente, y este fue como el inicio de mi carrera en relación a los puentes, y finalmente termina
no sé si termina, ¿no? Pero el último gran puente que hice fue con el Design Thinking, que el Design Thinking de alguna manera también propone elementos ingenieriles con creativos, conjunción de opuestos. Entonces, fíjense que hay como una coherencia entre los Capuletos, los Montescos, esto que les estoy contando, lo del Design Thinking, que a lo largo de toda mi carrera me llevó a pensar esto. Bueno, me quedé en American Express, por supuesto, 4 años, porque me di cuenta de que había algo ahí que me interesaba, pero yo, imagínense, más que del inconsciente, las pulsiones y la represión, no podía hablar el lenguaje de las empresas, así que bueno, me fui a hacer una maestría, tuve la posibilidad de hacer una parte de esa maestría en Francia, y cuando volví, entré a trabajar en una empresa que se llamó Travel Pass. Travel Pass fue la primera empresa que tuvo Shell en todo lo que es loyalty, ¿no? Uno de los primeros trabajos que se hicieron a nivel CRM en el mundo. Shell sabía que para que sea rentable su programa de loyalty, tenía que ser un programa multimarca, porque es muy caro para una marca sola, para una empresa sola, poder sustentar económicamente un programa. Entonces ya tenía este modelo en varios países del mundo y se implementó en Argentina, que era Shell con un supermercado, con una telco y con un banco, los 4, en partes iguales, construyeron una empresa que se llamaba Travel Pass, que era solamente el programa de fidelización de estas 4 empresas. Este era el plástico, año 98 estoy hablando, este era el plástico que tenían los usuarios, vos obtenías esta tarjeta en estas 4 empresas como cliente y empezabas a acumular puntos. Después se incorporaron otras empresas que daban puntos y nosotros, que éramos un equipo de 25 personas que trabajábamos en Travel Pass, teníamos acceso a la base de datos de todas las familias. Tuvimos 3 millones de familias en la base de datos y podíamos registrar los consumos de estas familias a lo largo de todos estos rubros. Teníamos la posibilidad de empezar a trabajar con metodologías CRM. Bueno, y ahí me formé mucho en todo lo que tenía que ver con CRM y me interesó mucho, ¿saben qué? Toda la parte de data del CRM. No me interesaba la comunicación del CRM, porque yo me di cuenta, trabajábamos con modelos de Pareto, que creo que por acá lo tengo, trabajábamos con lo que la gente hace, no lo que la gente dice, porque la gente, vieron, vos haces una encuesta o cuando haces una entrevista te dicen una cosa, pero en realidad después cuando medís hacen otra cosa. Y el hacer siempre me pareció, por lo menos en esa época, que era mucho más potente que el decir. Entonces trabajábamos con modelos bien de CRM, de recencia, frecuencia, valor monetario, trabajábamos con Pareto, entonces podíamos saber cuál era el 20% de los clientes, generaba el 80% de los resultados y a su vez cómo podíamos trabajar el recency, el frequency y el value amount para hacer cruces en la base de datos y llegar con comunicación segmentada, comunicación en papel y por correo, ¿no? Claramente, porque todavía no existía las herramientas digitales para llegar. Y hacíamos A/B testing, hacíamos cluster análisis, hacíamos data mining, todas estas cosas. Teníamos un grupito de matemáticos en una sala que hacían modelos predictivos de comportamiento y la verdad yo no podía creer el nivel de seguridad, el nivel de certezas que te da trabajar con la data. No sé qué les pasa si alguno de ustedes trabaja con data, pero lo que me pasó a mí trabajando con data es que todo lo demás te parece secundario. Porque cuando vos podés saber lo que hizo una persona a lo largo del tiempo, podés anticipar lo que va a hacer más adelante. Imagínense, eso para una estrategia de marketing es excelente. Con lo cual, yo solo tenía cabeza para la data. Como contaron antes, al mismo tiempo empecé a hacer cosas creativas. Empecé a trabajar talleres creativos. Una de las cosas que aprendí en ese momento en el taller creativo es que la creatividad está más cerca de la carne cruda que de una hamburguesa gourmet, ¿no? Como que hay que tomar riesgos, ¿no? Que la data, o sea, con la data no tomas riesgos casi nunca, pero cuando generas una solución a partir de una idea creativa, siempre está el factor riesgo. También hice teatro, como bien contaba Enrique, y estaba en eso cuando me llaman de Ogilvy. Me llaman de Ogilvy porque sabían que yo estaba especializada en CRM, que había trabajado en Travel Pass. Esto es año 2004, que lo mencioné al comienzo de la charla. Y fue muy bueno porque me llaman y me dicen, no, tenemos uno de los bancos más importantes de Argentina, nos está reclamando que no tenemos CRM. Año 2004, una agencia como Ogilvy que claramente no estaba parada en la data. Bueno, me contratan, vamos a la reunión,
yo voy con mi Excel, con mis modelos económicos, a mostrarles cómo, nada, escenario 1, 2, 3, cómo podía, muy desde el punto de vista financiero, trabajar la medición, ¿no? de hacer crecer el cross-selling, el upselling de su base de datos, etc. Y después de mí venía Rulo, que era el creativo de la agencia, a mostrar una campaña de tarjeta con Susana Jiménez, que es una figura conocida argentina, que tenía un jingle que bailaban con la musiquita del All That Jazz y unos bailarines atrás con unas plumas, y yo me acuerdo de estar ahí pensando, menos mal que la parte importante de la presentación ya la hicimos, que era la mía, ¿no? Que era la seria, porque la verdad que esto, o sea, nada. Y cuando Rulo pone la canción y pone el comercial, yo veo que al cliente le brillan los ojitos y se empieza a reír. Y a mí también me brillaron los ojitos y me empecé a reír. Y obviamente cuando terminó la reunión, el cliente se fue, quedó muy contento. ¿Y saben qué pasó con la parte de CRM? Nada. En cambio la campaña salió. Eso generó que muchas veces me llevaran a reuniones con los creativos para contar una cosa para que se vendiera otra, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que el cliente esté comprando una campaña de Susana Jiménez que no tiene ni idea de lo que va a pasar y no esté pensando en hacer eficiente su presupuesto? Año 2004. Esto es lo que me preguntaba todo el tiempo. Hasta que en uno de mis cursos paralelos de mi lado B, hice un taller durante 3 años de dramaturgia, que es la escritura de obras de teatro, con este señor que se llama Mauricio Cartún. Mauricio Cartún es el dramaturgo más, uno de los, no sé si no es el más importante de Latinoamérica, sino uno de los 3 más importantes de Latinoamérica. Acá en Argentina claramente es el maestro de todos los maestros. Y llegué casi por accidente a este taller, porque yo no sabía ni qué era la dramaturgia. Y este señor me enseñó una de las cosas más importantes que pude aprender en mi vida y en mi carrera, que es que cuando uno escribe una obra de teatro, uno claramente quiere contar toda la poesía y quiere conmover a partir de la idea que tiene, etcétera, ¿no? Entonces, él cuando escribía, contaba que una vez escribiendo una obra en la que la poesía era como súper fuerte, en un momento paró y dijo, ¿qué está pensando el señor que está sentado en la tercera fila del teatro en la calle Corrientes, que es una zona de teatros acá en Argentina? ¿Qué está pensando este señor sábado a las 9 de la noche, 10 de la noche, mientras este personaje le dice al otro toda esta poesía? ¿En qué está pensando? Sábado a la noche de invierno, 10 de la noche, escuchando poesía 10 minutos. Está pensando en lo que va a comer cuando termine la obra. Y como es una zona de pizzerías, está pensando si se va a comer una pizza de tomate, de cebolla, de mozzarella. Entonces, Cartoon ahí para y dice, claro, dice, poesía contra pizza. Ya sabemos que gana, ¿no? Yo no puedo competir contra la pizza con la poesía. Entonces, ¿saben qué voy a hacer? Voy a suspender la poesía y lo voy a entretener. Voy a empezar a entretener al espectador ese, lo voy a empezar a entretener. Entonces, su pizza se va a empezar a achicar, 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 achicar. Cuando la pizza desaparezca de su mente, ahí me le acerco y le voy a decir la poesía al oído. Y ¿saben qué? Yo ahí entendí, no sé si todo, pero muchísimo, porque dije, claro, la creatividad tiene el rol de entretener, ¿no? Él habla, en dramaturgia se habla de progresión como entretenimiento y digresión como poesía. Digresión es lo que requiere esfuerzo del otro para escucharme, porque es un pensamiento más abstracto, ¿no? La progresión es lo más concreto, lo que está más cerca de los sentidos del otro, entonces es más divertido para el otro y lo despierta. Bueno, el arte está en combinar ambas cosas, ¿no? Cómo uso la progresión o el entretenimiento para lograr llegar con lo otro. Entonces ahí dije, claro, el entretenimiento no es algo que sobre o que está ahí de más o es maquillaje. El entretenimiento es hacerme cargo del otro, es hacerme cargo de que el otro esté presente. Fíjense si esto no tiene que ver con liderar en la era digital. ¿Cómo me hago cargo de que ustedes estén presentes? ¿Cómo me hago cargo de que el equipo con el que estoy trabajando esté presente?
se sienta humano, se sienta presente, se sienta convocado. Además de lo que yo le tengo que decir que es la tarea, que sería la digresión o la poesía, ¿no? Entonces me di cuenta de esto, ¿no? Cuando entretengo, conecto con el otro. También me di cuenta, ¿saben qué? De que la data no emociona, la data es digresión. Por eso es lo que me pasó con el cliente este del banco. Yo estaba emocionada contando lo que estaba contando desde mi saber. Y el saber, como todos sabemos en esta industria, el saber netamente no emociona, porque está en otro lado, ¿está bien? Y una de las cosas que aprendí es que los humanos, a diferencia de los robots, no tenemos shortcuts. O sea, no podemos ir con una solución basada en data, ¡pum! No, tenemos que tomarnos el trabajo de entretener. Y otra cosa que también me di cuenta a lo largo de mi carrera, en mis últimos años en Ogilvy, es que los datos, o sea, yo trabajaba en Business Intelligence y después de este efecto cartoon, la verdad, empecé a respetar muchísimo a los creativos, a su trabajo, me di cuenta que teníamos que trabajar en forma integrada, cosa que realmente logré hacer en Ogilvy, la agencia como cambió muchísimo cuando pudimos integrar estas partes. Entonces me llamaban a veces para dar charlas de Business Intelligence o de Big Data, ¿no? Y yo con toda esta vuelta, la verdad es que me di cuenta de esto, ¿no? De que la data me emociona, esto que les conté, que la data es para las empresas, que está buenísimo todos los modelos que podemos hacer, pero lo que cobra realidad la data puesta en situación, ¿no? Con una idea que la lleve y un craft que lo ejecute, ¿no? Y me di cuenta de esto, un día me di cuenta de esto, de que los datos de los que partimos son siempre pasados. Piensen en los datos, ¿no? En los datos que uno usa, los datos que uno usa. Son siempre pasados, por default, porque no hay manera de trabajar con datos futuros, son proyecciones de datos pasados. Siempre los datos son pasados, porque todo presente es pasado enseguida, por lo cual todos los datos de los que partimos son pasados. Entonces me pregunté, haciendo modelos predictivos basados en el pasado, ¿creemos que las personas van a perpetuar estos comportamientos? Y yo acá traigo de la psicología de que las personas manifestamos solo el 10% de lo que somos. Y estoy siendo generosa con el 10%. Entonces nosotros pensamos que con modelos predictivos basados en el comportamiento, que es un 10% de lo que somos, vamos a poder anticipar lo que esas personas van a hacer. ¿Vamos a anticipar lo que esas personas van a hacer o vamos a limitar lo que esas personas van a hacer, ¿no? Y pienso también en toda la era digital y todo lo que está ocurriendo con los algoritmos, etcétera, que en base a que a mí me gusta blanco, gris y marrón, el algoritmo me va a mostrar colores que están ahí, no me va a mostrar amarillo, por ejemplo. Y tal vez blanco, negro y marrón, blanco, gris y marrón, es mi comportamiento más racional, más mecánico, pero tal vez lo que me haría emocionar, conmover, no me salía la palabra, es el amarillo. Y nunca va a salir de un algoritmo. ¿Qué lugar queda para los sueños, no? Si solamente trabajamos la data del pasado de la gente. Las personas somos mucho más que nuestro comportamiento manifiesto. Y les cuento algo más. Trabajé sobre Romeo y Julieta, que es una obra en 5 actos, para ver cómo se aplicaba esto que les estoy diciendo en algo. Y lo hice con Romeo y Julieta porque me encantaba esto de hacer un puente con el teatro, que es nada más lejos de la Big Data que el teatro, ¿no? Y me di cuenta de que todos conocemos a Romeo y Julieta, no sé si alguno acá conoce a Paris, al príncipe Paris, pero bueno, la obra, todo el primer acto, que tiene varias escenas, hasta la anteúltima escena, se trata de Julieta y Paris que se van a casar. Ellos son de la misma familia y es una presentación, de alguna manera, una pareja arreglada por los padres de ella. Y toda la escena es ella hablando con el padre, ella hablando con la madre, sobre este casamiento que va a ocurrir en un par de días. Y en una escena la madre le pregunta a ella si está segura de que si cuando lo conozca a Paris le resulta que no le gusta o no se siente bien, ¿qué va a hacer? Ella le dijo, madre, no te preocupes,
por supuesto que me va a gustar y además esto es lo que yo voy a hacer. Y aparte en esa época, ¿no? Que esas cosas no se cuestionaban. Y bueno, y en la última escena del acto 1 aparece Romeo, ¿no? Que uno podría pensar que es un cisne negro. Y hoy conocemos toda la obra de Romeo y Julieta, ¿no? De París y Julieta. Entonces fíjense, si uno hubiera frenado en el acto 1, antes de la última escena, con París y Julieta, y hubiera puesto todas las herramientas de Business Intelligence para hacer predicciones, inversión de herramientas para eso, y hubiera actuado en consecuencia de lo que decía la data, para saber cuántos hijos iban a tener, etcétera, etcétera, cómo se iban a dividir las tierras entre esos hijos, por ejemplo. Nada, hubiera sido todo dinero que no hubiera funcionado porque la historia cambió por un cisne negro, ¿no? Y la pregunta es, ¿uno puede anticipar esto? Esto es algo que yo me pregunté muchas veces. Y la respuesta que la respuesta que yo encontré en base también a mi experiencia, trabajo con equipos, etcétera, encontré más del lado del mundo del diseño de servicios, ¿no? De design thinking, que ellos plantean hacer entrevistas cualitativas y volver a las famosas singularidades, pero no la singularidad de la psicología, sino una singularidad más parecida a la de las películas, de los actores, los personajes construidos, ¿no? Como que una buena singularidad puede ser universal. Entonces pienso que tal vez, si hubiéramos entrevistado a Julieta, un buen entrevistador hubiera sentido en su panza, en su estómago, algo de la angustia que sentía Julieta, y nada más que eso, porque Julieta probablemente no hubiera dicho nada. Pero un buen entrevistador a lo mejor se hubiera dado cuenta de que ahí había algo raro, y como les dije, hubiera descubierto un muy buen problema. Pero tal vez hubiéramos decidido como empresa no avanzar con ese problema, porque era poco probable, porque la data decía otra cosa. Entonces, nada, me gusta mucho poder pensar esto porque abre puertas y porque nos permite pensar las cosas fuera de la caja, ¿no? Por más de que después uno decida hacer lo mismo de siempre, siempre está bueno saber que existen otras formas y otras instancias de pensamiento y que lo mismo de siempre es un lugar de llegada y no una cosa mecánica. Y otra de las diferencias entre los humanos y los robots es que los humanos somos mucho más que nuestro pasado. Somos mucho más potencia hacia adelante que pasado. El pasado perpetúa en nosotros como comportamiento mecánico. Y las historias son las formas que tenemos de vincularnos con el mundo. No tengo que aclarárselo a esta audiencia, pero dejé este chart porque uno lo tiene muy claro cuando tiene que hacer una campaña, pero lo tiene bastante poco claro cuando tiene que liderar en la era digital a través de Zooms, ¿no? ¿Cuántas veces nos tomamos el tiempo de construir historia, de construir entretenimiento en nuestras reuniones, de construir engagement con los otros, con los clientes, con los equipos, con quien sea? ¿Cuántas veces hacemos sentir al otro que nosotros estamos presentes? Entonces el otro va a estar presente. ¿Cuántas veces hacemos eso? Eso se trabaja con silencios, se trabaja más con escucha que con hablar. En el mundo de la eficiencia y de la productividad tenemos bastante poco espacio para poder liderar así. Y siempre estamos en alguna historia creada por nosotros o creada por otros, con lo cual si uno no se toma el trabajo de generar ese espacio, el otro lo va a vivir como falta de interés, porque no es que lo vive como una cosa neutral, ¿no? Las personas somos valorativas permanentemente. O te siento cerca o te siento lejos. Neutral no te siento. Piensen en todas las personas con las que trabajan. Fíjense si consideran a alguien neutral. No lo hay. Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer sentir a los otros, si es que somos los líderes de la reunión, si es que queremos contar algo, tomarnos el tiempo de poder ser humanos para que también se genere eso, ¿no? Nos van a respetar mucho más después la metodología y la parte dura, ¿no? La progresión sería esta parte de lo que les digo, y la digresión es el chart que les quiero contar súper sistemático, metodológico, etc. Las dos cosas. Si voy solo con el chart, es un chart más. ¿Cuántas reuniones tenemos al día? Es un chart más. Lo que va a hacer la diferencia es la combinación de las dos cosas.
¿Por qué? Porque las historias ocurren en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Cuando uno trabaja el entretenimiento o la progresión o esta parte humana en el liderazgo, está trabajando con el cuerpo de los otros. Y brevemente, se sabe fuertemente que la oxitocina es la hormona que está asociada con la hormona del amor, con la hormona del bienestar. Y la Universidad de Berkeley en su momento hizo una investigación concreta sobre cómo afectan las historias la segregación de oxitocina, ¿no? Mostrando películas, cortos que eran de determinadas características a muestras de gente, a otros, etcétera, y llegaron a la conclusión de que las buenas historias generan oxitocina. Entonces, piensen en el tema también del liderazgo. Si yo me tomo el tiempo de construir una historia, como el tiempo que me estoy tomando para contarles quién soy ahora, probablemente lo que les esté sucediendo a ustedes en el cuerpo favorezca un intercambio mucho más rico para todos. Y además van a ser recordadas, no solo intelectualmente, sino en el cuerpo. Y repito, uno no se vincula con abstracciones, con la data. Las abstracciones no incluyen al cuerpo. ¿Sí? Trabaja mi cerebro, trabaja mi mente, pero no trabaja el cuerpo, y el recuerdo y el estar presente es lograr que lo que esté presente es a través del cuerpo, no de la mente. Entonces, ¿cómo incluimos al cuerpo en la era digital? Esta para mí es la gran pregunta. Y bueno, y esta última síntesis de humanos versus robots, me gustan las analogías de los humanos versus robots, porque en este mundo también creemos que los robots pueden hacer todas las cosas humanas, ¿no? Entonces me gusta esta diferenciación. Y los humanos tenemos cuerpo. Todo lo que de lo que les estoy hablando, los robots no lo tienen ni lo van a tener. No trabajan los robots claramente con la ironía, con el doble sentido, con el humor, con la progresión. O sea, los robots son pura digresión, ¿no? El mundo humano tiene mucho de progresión que los robots no tienen. Y bueno, y el gran David Lynch, que para mí es alguien inspirador, dice esto que resume también, ¿no? La vida está llena de abstracciones y la única manera de entenderlas es a través de la intuición. Intuición es la unión de la emoción y el intelecto. Y con esto también les quiero decir, voy a dejar de compartir pantalla. A ver. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? Vamos a ver. Acá, dejar. Ahí está. Perfecto. Cuando David Lynch habla de intuición, uno puede decir, no, yo no me puedo guiar por la intuición, yo manejo un presupuesto de millones de dólares en mi empresa, etcétera, etcétera. Alguien tiene que tomar las decisiones, y como vimos, el pasado nos da un indicador importante, pero en algún momento hay que poder hacer una síntesis. Y la intuición no es solo impulsividad o lo que me dice la panza, es una síntesis de toda nuestra experiencia. Es como la síntesis de ambas cosas. Dentro de las cosas que estuve haciendo en la pandemia, que no están ahí en el lado B que contó Enrique, estuve estudiando bastante en una formación que estoy haciendo, tradiciones antiguas, entre las que está el budismo y otras. Y hay un concepto que también es puente, y me encanta poder hacer esta analogía, que es que se plantea como que lo más alto de una persona para poder conectar con otros, lo imaginan como una luz, como la llama de una vela. ¿Vieron? Por ahí los que hacen meditación alguna vez hicieron alguna visualización de una llama de una vela. ¿Y saben lo que tiene la llama de la vela? Y es recontra aplicable a nuestro trabajo. Tiene luz, o sea, tiene sabiduría, conocimiento, data, digresión. Y tiene calor. ¿Sí? Tiene progresión, tiene historia. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque las personas somos las dos cosas, porque las personas somos eso. Entonces, realmente, tanto para escribir un caso de EFI, como para trabajar con clientes, como para manejarse en la vida, si nosotros recordamos que nuestra función es que el otro esté presente, y no solo contarle lo que venimos a contarle, o que nos cuente lo que venimos a contar, que nos vino a contar,
la parte de la luz, que es la sabiduría, la estructura, y yo tengo que saber para qué estoy haciendo las reuniones, no hacerle perder tiempo a la gente, etcétera, ¿no? Hacer cosas que sean consistentes, dar el ejemplo uno mismo, que es el que convoca la reunión. Obviamente todo eso sí, que el conocimiento esté, si es una presentación de data, que esté, pero también tomarnos el tiempo de saber con quién estoy hablando. ¿Está bien? Porque los problemas y las problemas y las soluciones pueden venir de cualquier lado, ¿no? No estereotipar que el creativo solo me va a contar soluciones, que el planner me va a contar problemas, ¿no? O sea, poder construir equipos interdisciplinarios basados en la confianza y basados en las dos cosas, tener un ritmo de las dos cosas. Creo que una de las cosas más innovadoras que se puede hacer hoy en el liderazgo de esto es apelar a estos recursos más soft, porque nos ponen más en riesgo, porque cuando uno va a las reuniones con las presentaciones y los charts y qué sé yo, está a salvo, ¿no? Muestra que es productivo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando sentimos que le dedicamos 10 minutos a esta otra parte en la que sentimos que perdemos el tiempo? Así que bueno, un poco de todo lo que me anoté. Última cosa que quiero decir. Una de las cosas que me gustó mucho también de aceptar la propuesta de trabajar en Macan, que hace 1 año y medio que estoy, es que dentro de su mantra tiene la palabra meaningful. Y meaningful es una palabra que se imaginan. Yo la vengo también considerando desde hace mucho tiempo. Las historias, o sea, una historia tiene que hacer sentido para el otro. Todo lo que queda fuera del sentido, el otro no lo ve. Y si yo cuento solamente cosas racionales, digresiones y charts de información, no estoy construyendo sentido. El sentido lo construyo con la parte humana del otro, con la parte blanda del otro, ¿no? Y con la mezcla de las dos cosas. Entonces, nada, abrazo, la verdad, una empresa que tenga en su mantra la palabra meaningful. Fue una de las razones que me acercó mucho a poder trabajar acá. Así que bueno, eso, Enrique, no sé si querés que charlemos un poquito. Primero, muchísimas gracias. Creo que has abierto un montón de espacios para poder profundizar o reflexionar, y va a ser difícil escogiendo, y te voy a hacer un par de preguntas, y hay varias preguntas que han puesto en el chat que queremos compartir contigo también. Yo me pregunto, un poco me quedó muy fuerte esa imagen de la carne cruda, ¿ya? Pero entendiéndola como la condición humana. ¿Ya? Cuando dijiste la carne cruda, claro, es eso impredecible, eso que nos pasa. Y hoy estamos viviendo y hablando de esta era digital como si fuera algo que pudiéramos separar y definir, cuando en realidad es lo que nos está sucediendo. No creo que se pueda dividir un offline con una era digital. Es una nueva forma de habitar, una nueva forma de ser, de estar, que a veces nos cuesta un poco entender porque queremos tener el control de todo. Pero en ese contexto, y con toda la experiencia que tú has tenido, que me parece fantástico, de ser esta banderada de la data para después transformarse en el cuestionamiento de Romeo y Julieta y cómo nos vinculamos con lo humano, yo te quiero preguntar, a partir de toda esa experiencia que tú tienes y todo lo que tú nos has contado ahora, tú eres una líder de una agencia muy grande, es decir, tienes un rol hacia abajo muy importante. ¿Qué tipo de conversaciones o qué tipo de nuevas preguntas tú buscas que se genere en tus equipos y con tus clientes hoy a partir de tu manera de entender el negocio? Me interesa mucho, primero me interesa mucho estar con gente que esté presente, tanto con los clientes, cuando hemos hecho reuniones con los clientes, y reuniones cuando a veces hacemos reunión con toda la agencia, en las que por ahí hablamos 3, 4 personas y los demás escuchan, o reuniones en las que sí es un grupo más chico. Yo me aseguro siempre, primero, trabajo con bastantes conceptos de la innovación porque me parece que tienen que ver con temas de liderazgo. Como por ejemplo, no trabajo con el paradigma del examen. No voy nunca a una reunión pensando que estoy rindiendo un examen, y trato de que mi equipo se corra de eso también.
Cuando digo rendir un examen es, a veces trabajamos con un brief, o a veces tenemos un pedido de un cliente que entendimos en el 80%. Y creemos que alcanza, porque asumimos que el otro 20 es más o menos debe ser esto. Y ahí es para hacer un doble clic, parar al equipo, trabajar con ellos, hacer una reunión con el cliente, en el que también eso tiene que ver como uno, y esto tiene que ver, para mí, yo lo llamo storytelling, pero es como uno construye también la realidad desde un liderazgo más soft. Decirle al cliente, mira, la verdad volvimos, pedimos esta reunión porque tenemos algunas dudas y queremos trabajar juntos esto, ¿no? Aunque no haya tiempo o aunque no haya instancias, yo creo que la instancia en la que uno puede mostrar que primero que co-creamos, que no es tipo nosotros tenemos que adivinar y tener la bola de cristal y te tenemos que fascinar. No creo en eso. En esta época no creo en eso. No creo que tenga que perder tiempo en buscar alternativas para fascinarte. Creo que tengo que buscar muchas alternativas para conocerte, para conocer la marca, para conocer a los usuarios y poder prototipar ideas y co-crearlas, terminar de co-crearlas juntos. Estoy diciendo algo, yo sé que es bastante disruptivo para esta industria, pero eso tiene que ver con poder liderar en esta era que es digital. No tengo por qué saber todo. Lo que tengo es que poder entender bien el problema y salir a buscar las soluciones y armarme de equipos que generen la solución. No tengo que por qué saber todo, ¿está bien? Tengo mucha experiencia. Vos no dudarías de que yo sé de determinadas cosas. Está bien, ¿sabes qué? Esto que me estás preguntando, que tal vez es súper nuevo o es ejecución, etcétera, no lo sé, pero voy a entender bien el problema, voy a hacer las preguntas necesarias para entender bien el problema, para estar seguros de que estamos hablando de lo mismo, y voy a traer equipo para poder trabajar eso. Y esto es como súper importante porque en esta misma construcción del problema, el otro ya se siente parte. Y uno nunca va a destruir aquello de lo que se siente parte. Generalmente uno puede ser crítico o destruir aquello que le es ajeno. Entonces yo también invito mucho a empezar a trabajar mucho más cerca del lado del cliente, y tiene que ver con el paradigma que uno se planta, o sea, con uno mismo, ¿eh? Digo, si yo cada vez que voy a hablar pienso que me estás tomando examen y que tengo que ser perfecto, y lo más probable es que te ponga en ese lugar, porque las cosas se van generando, ¿no? Es como la profecía autocumplida, vas a terminar en ese rol, y después la reunión es lo que yo pensaba, sí, pasó lo que yo pensaba. Entonces creo que el liderazgo pasa primero por liderar uno, situaciones, liderarse uno, las emociones, y poder plantear escenarios más humanos. Porque si el otro me está tomando examen, lo corro. A mí me ha sucedido realmente varias veces de tener clientes que me estaban tomando examen, y igual así todo uno se puede correr de ese lugar, ¿no? Porque es un lugar muy peligroso en el que lo más probable es que te vaya mal, porque el otro ya se está poniendo en un lugar y no se produce nada ni para vos ni para el otro. Entonces creo que liderar en general, y bueno, estamos hablando de la era digital, ¿no? Pero digo, antes de la era digital también, liderar tiene que ver con reposicionar, hacer un reframing de la situación, un reframing del problema. Perfecto, muchísimas gracias. Te voy a leer las preguntas que están poniendo, ¿ya? ¿Sale? La primera dice, ¿tuvo algún impacto el ser mujer en tu carrera? ¿Cómo ves a la industria publicitaria en materia de perspectiva de género? ¿Qué te gustaría cambiar? La primera pregunta, ¿cómo era? ¿Si tuvo algún impacto? Es una gran pregunta que dice, ¿tuvo algún impacto el ser mujer en tu carrera? Y desde ahí te pregunta cómo ves la industria publicitaria en materia de perspectiva de género y qué te gustaría cambiar. Sí, a ver, cuando entré a trabajar en la psicología, se pueden imaginar que era al revés, ¿no? Como que eran mayormente mujeres, con lo cual para mí fue una novedad cuando empecé a trabajar en el mundo de las empresas y en publicidad en particular. El tema del género, sí, claramente yo considero que fue bastante difícil poder crecer. Tuve muchos años en los que no podía crecer, porque claramente todavía existen algunos lugares que son así, pero donde yo estaba, en mis trabajos anteriores, las mujeres estaban en el área de recursos humanos, que es súper importante,
o en áreas que no hacían al negocio, ¿no? Entonces yo siempre estuve en áreas de negocio, por lo tanto estaba liderada siempre por varones, y sí, claramente fue como súper difícil. De hecho es algo que yo vengo recorriendo mucho, que lo hemos conversado con Enrique en reuniones anteriores, el tema de la diversidad para mí es como súper importante por experiencia propia. Yo sigo deconstruyendo en mí muchas cosas que, esta pregunta que me hacen, me permite construir sobre cosas que yo ya vengo pensando de cómo fue ser mujer en esta industria, ¿no? Porque si no, vas para adelante y no lo pensás. Entonces, parar la pelota, que te hagan la pregunta, pensarlo, como me ha sucedido varias veces, leer mucho material sobre cosas mucho más actuales de diversidad, etcétera, me permitieron entender para atrás que sí, que tuve bastantes dificultades, me llevó más tiempo, pero ¿saben qué? Mi mantra personal siempre fue que mi trabajo hablaba por mí. Entonces, la verdad es que haber llegado a Macán fue como un súper buen lugar, y que Fernando Facioli me nombrara presidenta argentina, como tú bien dijiste, no managing director, sino presidente. O sea, no es que yo tenga un jefe varón en Argentina, sino que es el cargo más alto. Para mí la verdad es que fue algo, primero, inesperado, y segundo, muy interesante, porque yo tengo un liderazgo, ya me han escuchado, bastante femenino, en el sentido de que integro mucho más la parte blanda que solo lo racional, con lo cual es muy interesante muchas veces las situaciones que se van generando y cómo Macán va abriendo realmente. Yo tengo mucho espacio y muchas posibilidades de hacer cosas que tienen que ver con mi métier, con la innovación, con digital a nivel regional también, gracias a esta apertura que al principio entra por un tema de cupo, como sucede cuando ocurren los cambios, porque uno, como dije al principio, de Capullos y Montescos, ¿no? Las mujeres vamos a elegir trabajar con mujeres mayormente. ¿Por qué? Porque nos conocemos, es más fácil. Los hombres van a elegir trabajar con hombres. ¿Por qué? Porque es más fácil. Entonces, a veces hay que hacer esta situación más forzada a través de los cupos para generar que por lo menos haya una muestra equiparable de un lado y del otro, y empiece a ocurrir esto, ¿no? De puente. Pero en lo personal, yo siempre trabajé pensando en los resultados y pensando en el proceso y en lo que yo estaba aprendiendo del proceso, etc. Así que bueno, me llevó más tiempo, considero que me llevó más tiempo por ser mujer, pero bueno, yo me acuerdo cuando me nombraron presidenta, que recibí bastantes saludos, fue buenísimo, porque mucha gente, hasta saben quién me saludó, la persona que me entrenó en American Express, que les conté, en el call center, porque todos saben que fue un trabajo consciente de parte mía y consistente, y que se puede llegar también de esta manera, y eso está buenísimo. Oye, Carolina, y tengo entendido que en Macán tú trabajas con Carolina Saroca. Marina. Marina Saroca, perdón, que Sí, fue sí, la claro. primera directora creativa mujer también. Entonces, tienen como un liderazgo femenino. ¿Eso ha generado algún cambio? Marina Stern, ¿te refieres, que es creativa, o Marina Saroca, que es la Managing Director? Marina Saroca. Marina Saroca es la Managing Director. Ah, ok. Pero Sí. Macán creo que tuvo la primera directora creativa mujer, ¿o no? Si no me equivoco. En Colombia. En Colombia. Sí. Perfecto. ¿Y qué tal ha sido? ¿Ha tenido algún impacto ese liderazgo femenino en el trabajo de la agencia? Sí. Bueno, en Argentina lideramos Marina y yo, que, bueno, Marina está de licencia por maternidad en este momento, pero desde hace unos meses, pero tiene la impronta de ella, del liderazgo anterior, más el mío, y la CFO también es mujer. Con lo cual, sí, tenemos, la verdad es que en Argentina en particular tenemos un equipo, les diría, súper diverso, en el que todos estamos pensando, aparte hacemos capacitaciones sobre temas de diversidad con artistas, etcétera, ¿no? Charlas, y mismo los creativos o la gente de producción, muchas veces te traen fotógrafos y traen un mix de hombres y mujeres, porque hay como una conciencia de esto, ¿no? Porque está bajado así, y ya saben que uno espera eso, y naturalmente se convirtió en cultura.
Qué bueno. Te paso otra pregunta del chat. Sí. ¿Cómo será el storytelling en tiempos de pandemia? No sé a qué se refiere la pregunta. Yo creo que el storytelling es lo que los mantiene. Yo con storytelling tengo un conflicto con esa palabra, ¿no? Digo, para mí es súper serio el storytelling en el sentido de que construye realidad, ¿no? Es la manera de transmitirle al otro algo y que me vea y que se entienda. Es súper importante el storytelling en todos los tiempos y en los tiempos difíciles o de pandemia es súper importante porque primero el storytelling que uno se hace a sí mismo, ¿no? La narrativa que uno se cuenta es súper importante porque eso te para de una manera frente a la situación, ¿no? Mi propia narrativa ya es un storytelling. La historia que yo me cuento de mi día, de mi vida, es storytelling. La narrativa que les voy a contar a otro en una reunión es súper importante. Y en tiempos de pandemia, si hablamos, nos reunimos, ¿no? Sobre todo el año pasado que estábamos todos bastante peor, más choqueados, y solo hablábamos de trabajo, solo hablábamos de trabajo. Es como, acá, no sé si conocen la frase, pero es como tenemos un elefante blanco grande dentro de la habitación y no hablamos del tema, ¿no? Hacemos como que no está. Entonces, en tiempos de pandemia es súper importante esta parte humana. Les diría mucho más que si en los equipos, si sabemos que alguien tiene alguna situación personal, o sea, siempre volver a eso, ¿no? Volver al cómo estás, no, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿no? Mecánico, sino el cómo estás y hacer un silencio. Yo les garantizo que en una reunión, yo generalmente pongo la cámara y estoy hablando así, no uso mucha presentación porque prefiero vernos. Yo generalmente les pido que estén con la cámara abierta para hacer contacto, porque si no, no es muy difícil hacer contacto. Entonces, es apelar a los sentidos. O sea, la pandemia lo que hizo fue reducirnos a es como separar nuestro cuerpo de nuestras emociones. Nos volvimos cuerpo, el año pasado éramos cuerpo, nos tomaba la fiebre, sigue sucediendo, ¿no? O sea, somos un cuerpo, no importa si sentís, si sos inteligente, no, sos un cuerpo, tenés fiebre, no tenés fiebre, tenés COVID, no es como... Entonces, imagínense, mucho más hace falta el sentido, mucho más hace falta una narrativa de parte de las marcas o de parte de quien sea. Si me vas a convocar, si me vas a tocar, ayúdame a construir sentido, ¿no? Mucho más del lado de Julieta, en la historia de Romeo y Julieta, que de Julieta y París, ¿no? No me perpetúes lo que yo ya soy, contame otras cosas. Buenísimo. No sé si la pregunta iba ahí, pero bueno. Pero muy bien, creo que es un buen enfoque, bien interesante. Otra pregunta que dicen, gracias Carolina, excelente, un placer. Y la pregunta es, ¿cómo ser relevantes en momentos de tanto ruido digital y lograr conectar con el consumidor sin ser demasiado intrusos? Acá vuelvo yo, a mí, yo les digo, desde que pasé por el mundo del service design, la palabra consumidor no me gusta más. Yo sé que, nada, acá en Macan también se habla muchas veces de consumidor, pero a mí no me gusta más porque ya fíjense que hablar de consumidor reduce al otro a una cosa parecida a Pac-Man, ¿no? Con lo cual eso ya dificulta que yo pueda romper todo lo que dijiste si pienso al otro como consumidor. Entonces, el mundo del diseño, del design thinking, de las metodologías de diseño e innovación, trabajan el concepto de usuario, que es otra palabra, pero ¿por qué me parece más interesante? Porque está basada en lo que el otro usa. Ustedes saben que la innovación trabaja con ideas que se prototipan y no se lanzan hasta que la empiezan a usar usuarios. Y vamos viendo y vamos estudiando cómo esos usuarios la usan y vamos aprendiendo y vamos mejorando el prototipo hasta que el prototipo funciona bien con estos usuarios y ahí lo vamos escalando. Entonces creo que volver al concepto de usuario y usarse uno mismo muchas veces como referencia, de Buenísimo. decir, yo uso esto, a mí me gusta, me digan que soy un consumidor, yo lo vería. Creo que uno podría contestarse todas esas preguntas de los trabajos que hace. Interesante, es como que el consumidor va más por la data y menos por la carne cruda. Va Exacto. más por ese lado, sí, por el mundo. Oye, bueno, mira, ya se nos está acabando el tiempo, queremos agradecer a todos los que han preguntado, quedaron algunas preguntas ahí en el tintero, pero para terminar te quiero devolver la pregunta que tú nos hiciste.
A ver qué sale. ¿Cómo incluimos el cuerpo en la era digital? A través de lograr que el otro esté presente y de generarle oxitocina, de contarle una historia que sea relevante para el otro, en el momento en el que sea relevante para otro. ¿Qué opinas tú a partir de eso de... Claro, yo entiendo que la relevancia muchas veces se conecta con los tipos de conversaciones que hay en las comunidades, con los tipos de intereses que se empiezan a generar. Y hay un montón de marcas que, de alguna manera, tal vez forzada, vinculan sus discursos con problemáticas sociales, que uno siente que no es orgánico, pero es algo que podría comprometer al otro, o que podría interesar al otro. ¿Qué opinas tú de eso de ahí? Yo creo que nosotros como comunicadores y en la industria en la que estamos, debemos abrazar eso. O sea, realmente creo que sobre todo lo que nos demostró la pandemia, por lo menos desde mi punto de vista, es el tema de la solidaridad, ¿no? El tema de que se sale, de que lo que le pasa a uno a la larga, de que la fantasía de separación es una fantasía. En realidad estamos todos unidos por algo que es superior, y acá retomo temas del budismo y de muchas tradiciones que hablan de esto, ¿no? Entonces, creo que no son cosas separadas, creo que si yo solamente te quiero vender esto y nada, por ahí te lo vendo, como por ejemplo, no estoy yo en contra de eso, pero por ejemplo como hacen las ofertas de los supermercados, que están muy bien, porque uno cuando va al supermercado quiere ver ofertas, punto. Pero también a lo mejor hacen falta saber o hace falta que las marcas, que son también las que tienen presupuesto, puedan realmente hacer cosas por determinados grupos sociales y, y ayudar a generar esta solidaridad para la gente. O sea, que no me enseñe solamente cómo tengo que usar el producto, o que no me enseñe solamente que soy más aceptado o más querido si me pongo tal cosa, sino también soy más aceptado y más querido si puedo donar mis órganos, por ejemplo. No sé, eso es un ejemplo que estuvimos trabajando en la agencia, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a trabajar? Porque aparte las marcas están yendo hacia ese lugar. Y para nosotros es una oportunidad muy grande porque somos constructores de cultura. Todas las creencias que tenemos nosotros, muchas, no sé si todas, fueron formadas por la publicidad, por el cine. Entonces, y ni siquiera lo sabemos, creemos que es así. Bueno, y estamos haciendo nosotros lo mismo con las nuevas generaciones, está bien, tal vez no lo hace la tele, lo hace TikTok. Los adolescentes aprenden el mundo a través de TikTok. Bueno, ahí tenemos, digo, y si le decimos cómo comprarse una lapicera, no van a saltearlo el TikTok. En cambio, si le decimos algo que tenga que ver con una problemática o con algo de ellos, en los que ellos también pueden hacer algo al respecto, y además la lapicera está involucrada de alguna manera, ahí empieza a cambiar. Nosotros somos responsables, de alguna manera, de construir cultura en el mundo. Podemos hacernos cargo o no. Esto yo lo hablo con los equipos siempre en la agencia, ¿eh? Digo, es un punto de vista fuerte, porque si hablamos de meaningful, no es solo para que la gente consuma, porque no son consumidores, son personas que pueden comprar un producto u otro porque tienen la idea de que su vida va a ser mejor si compran ese producto, mucho mejor o un poquito mejor, no importa, mejor. Entonces, bueno, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros en eso? Buenísimo. Creo que hace un par de años, Lou Reed, antes de morir, en su conferencia en Cannes, entró diciendo: ustedes han dejado de ser el enemigo, por lo que se construía antes desde la publicidad como cultura, que Claro. matizaba, que se inventaba. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por tus ideas, por tu aporte. Te queremos agradecer nuevamente. Creo que ha sido muy interesante, que ha dejado muchos temas abiertos, lo que me encanta, sobre todo el repensar liderazgos desde la colaboración, desde una inspiración diferente. Y te deseamos todo el éxito del mundo. Estamos seguros que vas a tenerlo y que vas a dejar una marca importante no solo en Argentina, sino que en la industria. Así que muchas gracias y le doy el paso a Amelia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, de parte de Comunidad Costa Rica, de FICAM, de todas las personas que estamos aquí, sumamente agradecidas por todo, por tu participación y por toda esa sabiduría que nos compartiste el día de hoy. Gracias.
Y bueno, cerramos la noche de hoy invitándolos a que conozcan más de EFICAM, a que sean parte de este programa que está pronto por iniciar, que ya quedan poquitos cupos por rellenar, entonces los invitamos a que sean parte de esta iniciativa. Están nuestros teléfonos, está nuestra página del evento y muchísimas gracias. Gracias por trabajar con el mercadeo efectivo. Gracias. Muy buenas noches a todos.